Con la legisladora y precandidata a intendente por Unión por la Patria de Junín, Valeria Arata. Bienvenida a Reporte Especial. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Franco, para vos y para todos los televidentes? Bueno, un gusto tenerla en los estudios de Telejunín. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es, bueno, qué balance hace, ¿no?, de lo que fue el cierre de listas y, bueno, qué expectativas, ¿no?, de cara a esta campaña, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, sabemos que hubo cierre de listas el pasado 24 de junio, que como todo cierre de lista, cuando hacemos política, sabemos cómo son, cómo se comportan, y la verdad que entendimos dentro de nuestro espacio, dentro de Unión por la Patria, que la unidad es un valor, y afortunadamente los dirigentes a nivel nacional, provincial, y de hecho en nuestra ciudad tuvimos la madurez suficiente para entender que esto es un valor que nos beneficia no a quienes somos dirigentes, sino a los vecinos y vecinas de nuestra querida Argentina, que hoy estamos viviendo un momento tenso, un momento donde cada vez que hablamos con un vecino, con una vecina, encontramos ese cansancio, hartazgo de parte de la sociedad sobre con la política, sobre con la situación social que vivimos, sobre con la situación económica. Y la verdad que creo que esto es un valor que prima por sobre el resto de las fuerzas políticas que no pudieron tal vez dirimir esto de manera totalmente adulta, por decirlo, o responsable, que tiene que ver con estas peleas que vemos permanentemente y que no nos hacen bien a nadie como sociedad, porque nosotros hacemos política, vos sos periodista, los chicos son trabajadores, pero estamos todos cansados de esta situación, de que si yo soy mejor, de que si esto es peor. La verdad que pasamos momentos muy duros en nuestro país, en el mundo, con una pandemia, con una guerra, y no hay que mirar para atrás, tenemos que mirar para adelante y tener la madurez suficiente para poder lograr esto que tiene que ver con pensar en el vecino, en llevar una solución, en escuchar. Uno que viene recorriendo desde hace tanto tiempo nuestra ciudad y escuchando y conociendo cada rincón, la verdad que esto que hablo del hartazgo se siente como más latente que nunca en este momento, y tenemos que ser responsables de eso también. O sea, usted dice que el clima social de alguna manera no estaba para una interna o para peleas, ¿no? No, efectivamente. Digo porque es lo que escuchamos cuando recorremos un barrio, una institución, cuando recorremos un centro de jubilados. Cada vez que hablamos con un vecino o una vecina, escuchamos esto de: uy, otra vez, nos pasa a nosotros mismos. Uy, otra vez peleando con esto. Ahora, cuando uno ve la dirigencia nacional, está viendo en estos días un alto nivel de pragmatismo, ¿no?, del peronismo, cómo ha logrado alinearse y curar rápidamente las heridas detrás de la precandidatura de Sergio Massa. Pero lo que uno se pregunta es, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que muchas de estas peleas internas muchas veces socavaron al propio gobierno, ¿no? Sí, bueno, a ver, también tiene que ver con esto de que hablábamos antes de madurez política. No nos olvidemos que estamos a casi 40 años de la democracia, de todo lo que nos costó construir esto, y encima cuando miramos para el otro lado y vemos cómo viene planteada la situación, la propuesta que hacen el resto de los precandidatos a presidente de nuestro país, con todo lo que nos han costado muchas situaciones y muchos derechos de los que tenemos, la verdad que creo que esa situación ha hecho que esto que por ahí era desorden o no desorden, depende cómo se viese, porque por ahí se vende una cosa y adentro la verdad que evidentemente era otra. Me parece que tiene que ver con esas cuestiones, hicieron que entendamos que tiene que ver con madurez política, que tiene que ver con entender el momento que estamos viviendo y que nos podamos ordenar. Y no tiene que ver por ahí con pragmatismo, tiene que ver con también tener de vuelta, insisto, con la madurez, ¿no? Parezco reiterativa, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros como fuerza política nos ponemos en el lugar del otro. ¿Cree que Massa va a poder mostrar en lo que queda, ¿no?, señales más alentadoras en la economía, hoy que hay cierto ordenamiento político, por lo menos en el oficialismo? Sergio, desde el momento que asumió como ministro de Economía, nunca dejó de pedir, ni en público ni en privado, a todo el frente de todos, hoy Unión por la Patria, orden político para tener orden económico. Tenemos una hoja de ruta trazada que de hecho se viene cumpliendo. De hecho hemos visto cómo con este orden político hay algunas variables de la economía que se han empezado a acomodar, que hemos tenido noticias como el pago de deuda en yuanes, hemos tenido noticias que antes eran impensadas. Entonces, la verdad que el planteo
creo que es real y que tiene que ver con tener orden político para tener orden económico, y se demuestra trabajando todos los días como lo está haciendo el ministro Sergio Massa, que no solo es precandidato a presidente, sino que también es el responsable de la economía de nuestro país, con lo que eso implica, y no tengo dudas de que va a acomodar el rumbo que tenemos hasta ahora. Es cierto que agarró, digamos, una papa caliente, ¿no? Agarró la economía muy mal, con una inflación muy alta. Me parece que el tema clave ahora es empezar a bajar la inflación para frenar un poco la sangría de los salarios, sobre todo, ¿no? Sí, sin dudas que la inflación es el principal problema que tenemos. Es un problema con el que los argentinos sabemos convivir también. No nos olvidemos que tenemos paritarias libres que en otro momento no sucedían. Creo que se va a ir controlando la inflación con el correr de los meses. Seguramente tendremos buenas noticias. Ya esto de no haber tocado reservas es una buena noticia para la inflación del mes siguiente. Por ahí es muy técnica la explicación, pero tiene que ver con eso, porque la verdad que no hay emisión sin respaldo. Eso claro, implica la reserva cuando no se toca. Da un poco de certidumbre. Exactamente. ¿No? Me parece que tiene que ver con todas estas cuestiones y no tengo dudas de que Sergio está preparado para este momento y, como vos bien decías, agarró la papa caliente, fue responsable y se puso el saco que correspondía, y como se planteó desde ese momento, trazando una hoja de ruta, como dije antes, para poder ser el piloto de esta tormenta. Claro. Porque hace 8 meses estábamos esperando el helicóptero para que nos llevara. Sé que está en diálogo permanente con instituciones, con vecinos. Hay que decir que no es un trabajo que Arata empezó ahora, ¿no? por la campaña, sino que es un trabajo que viene realizando hace muchísimos años, ¿no? Hace mucho tiempo realmente. ¿Qué recoge, ¿no? en los barrios, en las instituciones, en los clubes, que muchas veces también tienen muchas necesidades, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que venimos caminando hace muchos años. Yo le he dado a mi banca como legisladora una impronta muy social, claro, muy de acompañamiento, muy de incluir, de estar presente, de ponerle el cuerpo a la situación. La verdad que lo que escuchamos hoy es que hay problemas en toda la ciudad, problemas que pueden ser de simple resolución, tienen que ver con voluntad política, falta de mantenimiento, falta de seguridad, luminaria, cuestiones en las escuelas. Cuando uno recorre las escuelas y ve los problemas que tenemos y pareciera que todo es un mundo, cuando uno conoce los números del municipio, con la experiencia que uno tiene de venir de la municipalidad, yo fui contadora municipal, secretaria de Economía, y ver los números del municipio cuando vemos que se reciben 2 millones de pesos por día de fondo educativo afectados a educación, y vemos las escuelas que no pueden iniciar las clases porque no tienen funcionando la electricidad, no les anda el agua. ¿Y a dónde van esos recursos? Pero siempre es más fácil echarle la culpa al otro, es decir, la educación es responsabilidad de la provincia. Bárbaro, es responsabilidad de la provincia. Pero tenemos un fondo educativo que está destinado a estas cuestiones educativas. ¿Dónde van los recursos? Se gastan en cuestiones secundarias de educación, no a la troncal como es la educación de nuestros niños y niñas, sino en otras cuestiones que son importantes también, pero lo primero es la escuela. ¿Qué expectativas tiene, ¿no? para esta campaña electoral? ¿Cuál cree que, digamos, son los tópicos principales, ¿no? que hay que poner en debate en la ciudad? Creo que es fundamental debatir el Junín que nos merecemos. Nosotros, de hecho, con nuestra fuerza política, con Unión por la Patria, el próximo sábado vamos a estar haciendo un encuentro de debates de ideas entre todos quienes formamos este frente. Vamos a estar vamos a armar nuestro programa de propuestas para la ciudad, obviamente que versan sobre seguridad, sobre infraestructura, vivienda, los temas que vamos recolectando en cada uno de los barrios. ¿Ve un incremento del delito en Junín? Sí, totalmente, sin dudas. ¿Y a qué lo atribuye? Creo que hay decisiones que son desacertadas, donde no se está invirtiendo de la manera que corresponde. Tenemos una tasa de seguridad, tenemos cuestiones que pueden hacer que acompañen el trabajo que se hace desde las fuerzas de seguridad, y ese control que, aunque el intendente no sea el jefe de la policía, termina de alguna manera siendo el responsable, y más cuando tenés recursos disponibles de tus vecinos y vecinas, como la tasa de seguridad, que en realidad no es una tasa que se cobre en toda la provincia de Buenos Aires, sino que es prácticamente exclusiva de nuestra localidad. En esta primaria, bueno, Juntos va a tener una primaria
muy competitiva. Unión por la Patria no tiene una PASO, digamos, con un adversario, ¿no? En Junín. ¿Eso qué significa? ¿Qué lectura hace en términos estratégicos? Algunos dicen, bueno, a veces que haya varios precandidatos dentro de un mismo espacio impulsan, reactivan, motorizan. En este caso no va a competir contra nadie dentro del espacio, ¿no? Sí, bueno, efectivamente creo que no tener paso tiene que ver con lo que hablábamos al principio de esto, que la unidad es un valor. Entiendo que no se pudieron poner de acuerdo del otro lado porque no tuvieron la suficiente madurez, tal vez son más nuevos en política también, puede tener que ver con una cuestión de trayectoria. Y creo que, bueno, nada, tendremos que ver cómo se desarrollan, la verdad que el resultado lo tendremos el 13 de agosto. A las 8 de la noche, Ahora, 9. ¿no puede haber cierta migración del voto quizás cautivo de Unión por la Patria? Alguien que diga, bueno, como no hace falta ganar en la PASO, que el voto vaya a otros espacios, o gente que se relaje, que de repente diga, bueno, no voy a votar. No, la verdad que yo no creo que sea de esa manera, porque creo que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos bien en claro qué es la derecha o los derechos. ¿Cree que está en juego eso en esta elección? Digamos, dos modelos de país. Sin dudas. ¿Por qué? Porque cuando vemos las propuestas de un lado y del otro, evidentemente, tanto Avanza Libertad como el Frente Juntos Cambiemos, la verdad que proponen lo mismo, exactamente lo mismo, y más si escuchamos a cada uno de los candidatos, y más como ha endurecido Larreta su discurso en esta última semana, que no podemos dejar de verlo. Entonces, es todo el resto o los derechos. ¿Cree que un gobierno de Juntos haría un ajuste que recaería, digamos, sobre el trabajador, sobre los que menos tienen? Sin dudas, ya lo dijeron. Uno tiene que leer y comprender lo que se está leyendo. Y en Junín, Petreca y Chami, ¿cree que representan lo mismo ideológicamente, políticamente? Sí. Sin dudas. No se siente más cerca de ninguno de los dos, digamos. No, independientemente de las afinidades personales que uno tiene, pero estoy hablando desde lo ideológico. ¿Y cómo sería un gobierno de Unión por la Patria, ¿no? Porque bueno, venimos, digamos, de una economía con muchos problemas. ¿Cree que un gobierno de Sergio Massa podría, digamos, enderezar rápidamente la situación? Sí, no tengo dudas de que vamos a tener buenas noticias en breve con respecto a la situación económica de nuestro gobierno nacional. Creo que, como bien decimos, esto es muy dinámico, prácticamente todo va a minuto, segundo a segundo, y sin dudas para Junín, si Sergio Massa llegase a ser presidente, que yo no tengo dudas de que va a ser el presidente, sería una oportunidad histórica, que de hecho la vivimos en su momento con Mario Ministro, como en tan poco tiempo se pudieron lograr obras históricas. Después pasaron cosas que tienen que ver con las burocracias que se ponen, trabando esto que tiene que ver con la proyección de ciudad que hizo en su momento Mario Meoni. La verdad que creo que podríamos tener una oportunidad histórica, pero obviamente que hay que pasar, como te dije antes, hay que pasar los distintos procesos. Creo creo que es momento de que nuestra ciudad tenga otra impronta, que necesitamos una ciudad que incluya, que abrace, que acompañe a los vecinos y no solamente aparezca en el momento de las elecciones, como hoy vemos fotos por todos lados y en cada lugar que vamos hacemos la misma pregunta. Y vos sos periodista, pero yo te lo voy a preguntar a vos. Respondeme cuál es en estos 8 años la obra más importante que hizo Pablo Petreca. No sé. Los vecinos no me la pueden responder. Quizás el desagüe norte, ¿no? Como una obra de infraestructura que no se ve, pero que es importante para que la ciudad no se inunde, ¿no? Otra. Bueno, no sé, ¿no? Es como que... Bueno, la realidad es que ningún vecino puede decirnos eso, cuando en realidad en su momento, entre 2015 y 2019, estuvo alineado nuestra ciudad con el gobierno nacional y provincial. Hoy se acusa discriminación, y cuando hay discriminación, según acusa nuestro intendente, en Junín se están haciendo 149 viviendas, se está haciendo el paso bajo nivel, se está por terminar la terminal, se están haciendo 25 viviendas. La verdad que yo pregunto a ver si estuviésemos alineados cuanto más. ¿Podría o no? Porque la verdad que a veces es importante gestionar. Sí, se lo pregunté al intendente en la última entrevista y bueno, reconoció que sí, que hay obras en la ciudad, es innegable, ¿no? El tema paso bajo nivel.
¿De quién es la responsabilidad? Porque ahora hay comerciantes que se están viendo perjudicados en las ventas, seguramente ha tomado contacto con algunos de ellos. Obviamente. ¿Esto es responsabilidad del municipio? ¿Es responsabilidad de Nación, de la empresa constructora? Franco, me parece que la responsabilidad es de todos, de Nación, de provincia y del municipio. Tenemos que buscar una solución mancomunada y en conjunto porque son comerciantes de nuestra ciudad, de hecho de nuestra zona, pero también tenemos que tener presente que hace mucho tiempo que no se hace una obra de esta envergadura en nuestra ciudad. Yo recuerdo cuando fui contadora municipal, en ese momento cuando se hizo toda la reforma del área céntrica, los comerciantes también estuvieron muy enojados, tuvieron un año puesta las vallas sobre sus vidrieras y sin embargo pasó y se hizo la obra y hoy la disfrutamos todos. Yo entiendo que obviamente está complejizado hoy con la situación económica, estamos buscando qué herramientas se pueden brindar tanto del gobierno nacional como provincial y esperemos que el municipio haga lo mismo. Porque hay herramientas, ¿no? Sí, obviamente. Legales, ¿no? Que ya existen, porque viaductos, pasos bajo nivel se hacen permanentemente. Totalmente. En muchas ciudades, ¿no? Sí, efectivamente. Valeria Lata, muchas gracias. No, por favor. Muy amable. Gracias a vos.